Buenas tardes. Nuestro grupo está conformado por Itzel Rojas, Silva Perdomo, Juliana Carrillo y María Virginia Trejo. En esta oportunidad les hablaremos sobre la técnica de cosecha de agua, tomando como caso estudio la cuenca del río Mucujún. El planeta Tierra está cubierto por un 70% de agua, de la cual el 97% es agua salada y entre un 2,5 y un 3% es agua dulce. Al transformar ese 3% en un 100%, nos da que el 70% del agua dulce lo conforman los glaciares, lo que indica que solamente un 30% es de agua dulce disponible. Por lo que, básicamente, el agua superficial, subsuperficial y subterránea solo equivale a un 0,77% de toda el agua en el planeta. Sin embargo, empleamos el agua dulce de las formas más variadas, pudiendo agruparse en tres grandes categorías: el uso en la agricultura, la cual consume un 70% del agua; el uso en la industria, que demanda un 18%; y finalmente, en usos urbanos se consume un 12%. No obstante, el cambio climático y el calentamiento global son fenómenos que están ocasionando alteraciones en el ciclo hidrológico, lo que nos obliga a contar con sistemas de abastecimiento de agua potable lo más robustos posibles, pues no hay duda alguna de que las variaciones del clima resultan cada vez más extremas, teniendo las sequías efectos mucho más severos. Es en este contexto en que ha resurgido la cosecha de agua como una medida de conservación, especialmente en regiones que presentan escasez de agua durante mayor parte del año o en zonas que tienen difícil acceso al recurso, consistiendo básicamente en la captación y almacenamiento del agua de lluvia para posteriormente poder utilizarla bajo condiciones de déficit hídrico, posicionándose como un factor clave para mitigar los efectos del cambio climático. En este mapa podemos apreciar que en distintas regiones del mundo donde esta técnica ha sido utilizada como método para capturar y almacenar agua, en el continente asiático aparecen los famosos caris, en el continente africano observamos las fogaras y en el continente americano se pueden apreciar en Costa Rica reservorios y en Colombia, Ecuador y Cuba la recolección de agua de lluvia a través de los techos. En base a la información expuesta, nos planteamos como objetivo general diseñar estrategias de cosecha de agua que pudiesen ser adaptadas para la comunidad de los Pinos Bajos en el Valle, Cuenca Mucujún. Y como objetivos específicos: 1. Estudiar las técnicas de cosecha de agua existentes. 2. Analizar qué técnica se mejor a la zona de estudio. 3. Proponer alternativas para la cosecha de agua en función de los modelos de vivienda existentes en la comunidad Los Pinos Bajos. La comunidad Los Pinos, seleccionada como zona piloto para la cosecha de agua, se encuentra inmersa dentro de la cuenca del río Mucujún. Esta tiene una extensión de 192,68 kilómetros cuadrados. Administrativamente, pertenece a la parroquia Gonzalo Picón Febres, en el municipio Libertador, Estado Mérida. La cuenca del río Mucujún presenta una variación altitudinal desde los 1739 hasta 4700 metros sobre el nivel del mar, lo que se refleja en el comportamiento climático, presentando un clima de tipo triestacional con una estación seca o semiseca de diciembre a marzo y dos estaciones lluviosas o semilluviosas con dos fuertes picos en el año, el primero en mayo y el segundo en octubre. La precipitación anual varía entre los 1900 milímetros en la parte baja y disminuye con la altitud hasta alcanzar los 960 milímetros en la parte alta. El principal curso de agua es el río Mucujún, que nace del escurrimiento de varias lagunas de origen glaciar en el páramo de la Culata, en un recorrido de 31 kilómetros hasta su desembocadura en el río Chama, con una pendiente media de cauce del 10%. La fauna de esta cuenca está conformada por especies muy variadas, y entre ellas algunas en peligro de extinción, destacándose una gran diversidad de aves. Es importante resaltar que la cuenca está conformada por 5 unidades ecológicas: páramo altiandino, páramo andino, selva nublada montano alta, selva nublada montano baja y selva semicaducifolia montano. En la cuenca del río Mucujún, los principales usos de la tierra son el agropecuario, el turístico y el residencial, destacando que es una cuenca con vocación de producción de agua, pues constituye la mayor fuente de abastecimiento de agua para el consumo humano en la población del área metropolitana de la ciudad de Mérida.
En este sentido, el uso racional de los recursos naturales, especialmente el agua, tiene un basamento legal sólido que contempla la Constitución y leyes específicas como la Ley de Aguas. Aún así, para esta cuenca en particular, las figuras de Parque Nacional Sierra de la Culata y Zona Protectora de la Subcuenca Río Mucujún le otorgan consideraciones específicas de manejo como área productora de agua. Partiendo de estos elementos, se propuso el diseño de técnicas de cosecha de agua para la comunidad de Los Pinos Bajos, ubicada en la parte baja de la cuenca del río Mucujún. Es una comunidad no agrícola conformada por 32 casas cuyas superficies varían de los 120 metros cuadrados hasta 450 metros cuadrados. Nos planteamos los siguientes supuestos para esta comunidad. Primero, que el precio del servicio de agua esté a 0,5 dólares por metro cúbico. Segundo, que exista un déficit hídrico en el sector. Y tercero, que la comunidad tenga motivación en realizar cosecha de agua. Para poder llevar a cabo este proyecto nos propusimos 6 pasos metodológicos. Comenzamos con la selección del método de captación que, por la ubicación, la vocación residencial y el uso de agua cosechada, que sería fundamentalmente doméstico, fue considerado el sistema de captación por techos. Así pues, como forma de almacenamiento del agua captada, se propone el uso de cisternas o tanques subterráneos, tanques plásticos superficiales y tinajas, buscando que se adapten al estilo arquitectónico de la comunidad. Para la estimación del consumo de agua por habitantes y la distribución porcentual según el uso doméstico, se adaptaron valores a nuestro caso de estudio en base a investigaciones de la Universidad Central de Venezuela, la Organización Mundial de la Salud y Aguas de Mérida, considerándose un consumo promedio de 250 litros persona día, distribuidos fundamentalmente en la higiene corporal, 44%, el arrastre de excretas, 20%, lavado de ropa, 7%, lavado de utensilios, 10%, bebida y preparación de alimentos, 7% y otros 12%. Para este caso en particular, el agua obtenida por la técnica de cosecha será utilizada para satisfacer la demanda por arrastre de excretas, que representa el 20% del consumo, y otro 12% en el que se incluye la limpieza del hogar, lavado de autos y el riego de áreas verdes, por lo que planteamos reducir la demanda en un 32%. Para estimar el volumen de agua a almacenar se consideraron los valores de precipitación de la estación Valle Grande por su cercanía al área de estudio. Comenzamos con la determinación de la lluvia de diseño, que es el evento hipotético pluvial considerado para la estimación de volumen de agua. Para ello se utilizó el ajuste de los datos a una distribución de probabilidad empleando el programa Ajuste HU. De allí se obtuvo que al aplicar el test de bondad de ajuste de Smirnov-Kolmogorov para un alfa del 5%, la distribución que mejor se ajusta fue la log normal. Este arrojó que para una probabilidad de excedencia del 90%, la precipitación es de 1.267,94 milímetros al año, lo que significa que el 90% de los años del periodo considerado, la precipitación supera los 1.267,94 milímetros. Al comparar este valor con los años de registro, se consiguió que en el año 1973 presenta mejor ajuste con una precipitación de 1.284,7 milímetros, por lo que en base a este año se realizó el hietograma considerado como referencia, a partir del cual se estimó la precipitación efectiva que hace referencia a la cantidad de lluvia que puede captarse y almacenarse. Esta se obtiene al multiplicar la precipitación de cada mes por el coeficiente de escorrentía superficial, que en este caso se consideró 0,75, pues los techos de las casas en el sector Los Pinos Bajos son de teja de arcilla recocida. Posteriormente, se calculó el caudal producido por minuto en cada mes, relacionando la precipitación efectiva a una área de captación por unidad de tiempo. Además, se realizó un balance hídrico, por lo que se obtuvo el volumen de agua producida, que representa la oferta. Esta fue igualada para encontrar la demanda y se llevó a cabo un contraste oferta-demanda. Con base en estos resultados, considerando la sumatoria del máximo exceso y el máximo déficit, se estimó el volumen de agua que deberá almacenar el reservorio para lograr paliar los déficits y excesos del balance oferta-demanda. Finalmente, para el dimensionamiento del almacenamiento, se calculó el área de almacenamiento y las dimensiones que deberían tener los lados en caso de un almacenamiento cuadrado y el radio si es circular. Partiendo de estos elementos, se estimó el presupuesto.
considerando las especificaciones técnicas de la obra y las condiciones de ejecución. Para ello se elaboraron los cómputos de los trabajos a ejecutar. Se obtuvieron los precios unitarios y finalmente el valor total de la obra. Por último, se realizó la estimación de la amortización para indicar el periodo de tiempo a partir del cual comienza a cubrirse los desembolsos iniciales por la disminución en el consumo de agua. Una vez aplicada la metodología propuesta, se obtuvieron los siguientes resultados. Considerando un tamaño promedio de una vivienda de la zona, el área de recolección de agua de lluvia se estimó en 240 metros cuadrados, con un coeficiente de escorrentía de 0,75. Se obtuvo un volumen de 0,64 metros cúbicos día, lo que implicaría un volumen de almacenamiento de 60,33 metros cúbicos, que cubriría un 64% de la demanda. Sin embargo, el almacenamiento sería enorme y dobla el porcentaje de la demanda a cubrir, con los costos que ello implica. Por lo que se consideraron diferentes alternativas en las que se reduce el área de captación de lluvia y se emplean distintos métodos de almacenamiento con costos variados. Estas cubrirían las demandas de agua para los usos propuestos: arrastre de excretas, riego del jardín, limpieza de la casa y el lavado del carro, las cuales se detallan a continuación. Así pues, para la primera propuesta, con un área de recolección de 120 metros cuadrados, se consideró un tanque circular de aproximadamente 5 metros de diámetro con una altura de 1,5 metros y una capacidad de almacenamiento de 30,33 metros cúbicos. Este tanque cubriría el 32% de la demanda total, es decir, tiene la capacidad para satisfacer el consumo de agua por arrastre de excretas, riego del jardín, limpieza de la casa y lavado del carro. A continuación, se pueden observar distintas vistas ilustrativas de cómo se vería implementado este sistema de cosecha de agua, en el que se capta agua en el techo, se conduce mediante canaletas y tuberías de PVC y se almacena en una gran cisterna o tanque subterráneo. La implementación de este sistema tendría un costo aproximado de $12,664, de los cuales se puede contar con el financiamiento de un 50%, por lo que, tomando en cuenta que el gasto anual por consumo de agua sería de $183 aproximadamente y el ahorro por uso del sistema sería de $58 anuales, se obtiene que la inversión se amortizaría en un promedio de 109 años, lo que disminuye su viabilidad financiera. Para la segunda propuesta, se consideró tomar una superficie de captación de agua menor, 72 metros cuadrados, que será almacenada en una cisterna con una capacidad de almacenamiento de 15.000 litros y en un tanque plástico con una capacidad de almacenamiento de 3.000 litros, para un volumen almacenado conjunto de un poco más de 18 metros cúbicos de agua. Ambos reservorios cubrirían una demanda del 19%, supliendo la demanda necesaria para el riego del jardín, limpieza de la casa, lavado del carro y solo un 7% del arrastre de excretas. A continuación, se pueden observar distintas vistas ilustrativas de cómo sería el sistema de cosecha de agua, con la captación en el techo, la conducción a través de tubos de PVC y el almacenamiento en un tanque plástico que tendría un sistema de limpieza en forma de Y invertida y en la cisterna. De esta manera, al presupuestar la implementación del sistema, se obtuvo que el costo total es de $8,408, lo que implica una disminución considerable con respecto al modelo anterior. Sin embargo, como el porcentaje de la demanda que cubre es inferior, el ahorro por uso es de solo $35 anuales, por lo que la inversión se amortizaría en aproximadamente 120 años. Finalmente, para la última propuesta se considera un modelo de vivienda más pequeña, con un área de recolección de 30 metros cuadrados y un volumen de almacenamiento de 7,55 metros cúbicos, que serán distribuidos en tres tipos de reservorios: un tanque de plástico con una capacidad de almacenamiento de 4.500 litros, un tanque superficial triangular de cemento con una capacidad de almacenamiento de 1.500 litros y dos tinajas con 760 litros cada uno. Esto permitiría que el sistema se integrase dentro de la tipología constructiva de la casa. Se podría implementar en una vivienda donde habitasen solo dos personas, por lo que el consumo de agua sería menor y permitiría cubrir el 16% de la demanda, satisfaciendo un 4% del agua utilizada para el arrastre de excretas, un 6% en el riego del jardín, un 4% la limpieza de la casa y finalmente un 2% para el lavado del carro.
A continuación, se pueden observar distintas pistas ilustrativas de la implementación de este sistema con sus diferentes sistemas de almacenamiento. Esta propuesta tendría un costo aproximado de $870, de los cuales se espera financiar un 50%, por lo que, considerado que el gasto anual por consumo de agua sería de $91 aproximadamente y el ahorro de $14,6 anuales, la amortización de la inversión se daría en 30 años aproximadamente. De allí se desprende que los tanques y cisternas son estructuras costosas en su instalación. Además, para su operatividad requerirán de bombas para la aducción del agua, lo que implica costos adicionales, por lo que se recomiendan para almacenar agua de consumo humano. Sin embargo, en zonas donde la precipitación es abundante, el agua excedente puede ser derivada a estructuras de almacenamiento más económicas, como pozos excavados, y ser destinada a otros usos, aprovechando así más eficazmente la estructura de captación y el agua captada. Acciones de medidas simples de ahorro pueden tener gran significado para la economía del agua, sin que esto represente reducción de la calidad de vida de los habitantes. Entre las distintas acciones se encuentran mantener las estructuras sin pérdida de agua, cubrir el agua almacenada, utilizar en la vivienda pisos impermeables de fácil limpieza, economizar agua en el baño, cerrar el grifo mientras se enjabona o se cepilla, entre otros. Son pequeñas acciones con un gran impacto. Se ha propuesto que el uso del agua cosechada se utilice con fines domésticos, específicamente para la limpieza de viviendas, el lavado de los autos, el arrastre de excretas y el riego del jardín. No obstante, la propuesta de cisternas o tanques subterráneos se hizo con la finalidad de que paulatinamente la comunidad fuese empleando esta agua para otros usos como la higiene personal y la preparación de alimentos. Además, como se señaló anteriormente, el agua excedente puede ser almacenada en otras estructuras que ofrezcan mayores ventajas costo-volumen y utilizarse para la agricultura y el consumo de animales, lo que reportaría beneficios económicos que justificarían la inversión. Por su atención, muchas gracias. Si tienen alguna duda, pueden dejarnos un comentario.